Normita, ¿tú sabes dónde fue Gaby? Yo que sé, está en el estudio, ¿no? ¿Cómo que en el estudio, chica? En el estudio no está. Estamos esperando. Oye, chica, ven acá, ¿dónde tú estabas? Abuelo, es que tenía unos especiales porque yo no podía faltar. ¿Especiales? Sí. ¿Especiales de qué? De shopping. ¿De shopping? De shopping. Eres una oniomaniática. ¿Una qué? ¿Qué tú me llamaste? Una compradora compulsiva, chica. Abuelo, ¿qué es lo que tú me llamaste? ¿Cuál era la palabra esa? Oniomaníaca, que viene de oniomanía, Ajá. que es la palabra científica que califica a los compradores compulsivos. Como Pero tú. yo no soy una compradora compulsiva. Ah, no. Yo lo único que estaba haciendo es aprovechar de los especiales. Porque si uno no aprovecha de los especiales, entonces se gasta más dinero. Ajá. Todo lo que compraste lo necesitas. Ah, mira cómo te ríes. Mira cómo te ríes. Mira, déjame tomar un poquito de agua para calmarme. Ustedes perdónenme, pero he pasado un mal rato. Bueno, lo necesitaba, pero también lo quería. Sobre todo lo querías sin necesitarlo tanto. Bueno, ¿A que sí? bueno. Bueno, mira, ya pasó. Ya tenemos ahí el Ya pasó, así que ya el rollo ya lo saben ustedes lo saben ya. Compradores compulsivos. Aquí hay uno. Vamos, déjalo. No me digas nada. Oniomaníaca. Tú no lo eres. Yo tampoco. Bueno, yo alguna vez. Bueno, yo sí lo soy. Ya lo admito, caballero. Está bien. Te voy a decir bien. algo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por lo menos me confieso. Ah, va, ya. Ya. Yo voy a decir una anécdota. Cuando yo era chiquitico del mamey, mi mamá y mi papá tenían una situación económica difícil. Y entonces no nos podían comprar Toda la ropa cosas. y todas las cosas, sí. Entonces yo tenía un solo par de zapatos. Oh my God. Uno solo. Tremenda peste. Mira lo que ella está pensando. Estoy hablando de la compulsividad de comprar cosas y con lo que me sale. Pero imagínate eso si No, espérate. Hay que hablar las cosas como son. Yo no tengo mal olor en los pies. Gracias a Dios. Nunca lo he tenido. Nunca. Yo no tengo. Abuelo, tú no tienes olfato, entonces ¿cómo tú vas a saber eso? No, porque mira. Caballero. Oye, pregúntale a Normita pregúntale a tu abuela si yo no sudo, muchachos. Yo no tengo. Bueno, vamos a seguir en el mío. Yo no tenía zapatos. Ok. Entonces, figúrate, yo iba esos zapatos. Si yo lo ponía en la puerta de la calle, salían solos, caminando. Mira, para fiestas, para los cumpleaños, para un velorio, para el santo de mi abuela que se celebraba, Santa Carlota. Ah, ya. Entonces, yo tuve una época en mi vida que, bueno, mira, tu abuela va a decir, menos mal que no está aquí. Porque si no dirá, él sigue siendo, porque él sigue comprando, que sí, no sé cuánto. No está ella, pero estoy yo. Ah, Mira. no, pero tú no sabes nada de eso. Soy testigo de todos los zapatos que tú tienes. Ok. ¿Viste? Yo no podía entrar, señores, lo digo de verdad, yo no podía entrar a una peletería si no me compraba un par de zapatos. Compulsivo. Bueno, pero es que imagínate tú el trauma después de tener solo un par de zapatos cuando eras niño. Ya es normal. No, te era entiendo. adolescente, porque de niño no me acordaba. Bueno, de adolescente. Yo no sé. Peor todavía, que en la No, adolescencia la uno está adolescencia. pendiente de todas esas cosas. Oye, yo los limpiaba, le sacaba brillo, porque no había ni para mandarlo al zapatero No, a que claro. lo limpiara. Echabas clara de huevo. No lo escupía. ¡Ay, cochino! Oye, Oye, yo sí he visto tú eso no en las sabes, películas. tú no sabes el brillo que da Ew. la saliva
muchacha. Yo eso lo vi. Yo era experto en eso. En una película yo lo vi y era Sí. una cosa. No, eso no. Sí. Eso estás hablando. Es una escupidita. Una No. escupidita. Lo otro es otra cosa muy fea que no lo voy a decir aquí. En mi tiempo se echaba clara de huevo. ¿Ah, sí? Y quedaban como de charol. Ah, bueno, claro, la clara de huevo. Pero eso fue ya en la Claro, a estas alturas en la en mal Cuba- llamada revolución, ¿no? A estas alturas en Cuba. Imagínate tú. No, ya, no, no hay claro. ya no hay ni clara ni huevo, pobrecita gente. No, yo sé. Seguimos con el majarete. A ver, Ay, pobrecita, la asusté. entonces, de verdad, yo fui un poco eso. Ajá, sí. Y tuve muchos zapatos. Sí. Yo me acuerdo, es que en el cuarto donde yo estoy, caballero, es donde era antes el closet de él. Un cuarto entero. Ropa, zapatos, ¿cómo es que se llama esto? Cinturones de todo tipo. Terminaste. Tú me vas a decir que duro era el comprador Terminaste. compulsivo. Pero esto mira, este es un Ataque. post Ataque. de chisme de mi casa, de sacarme los trapos sucios. O de verdad es una cosa seria. pero es de No, díganme pero es ustedes, verdad. escríbanos, señores. Déjame decir una cosa. Gracias a todos ustedes que nos escriben con tanto cariño y con tanto deseo de que esto triunfe, porque ustedes son los patrocinadores de nosotros, los que nos dan fuerza para seguir adelante. Así mismito. Seguimos con la cosa. Un beso para todos. Seguimos. ¿Cómo es la cosa? ¿Me vas a sacar los trapos sucios aquí de la casa? Ya lo saqué. Ya, todo el mundo lo sabe ya. Eso es falso. Que estás durmiendo en un closet. Mira, ¿Qué yo... dice? Oiga, yo tenía un cuarto como la ropa, porque acuérdense, los que me conocieron en aquella época, hay muchos de ustedes que no lo saben, pero yo tuve un programa aquí en América TV, voy a decir ya todos los datos, que se llamó Luna Verde, que por ahí hay fotos que se las van a ver, Las ponemos. las van a ver. Yo no tenía canas ni nada de eso, pero por eso es que yo tenía, como tú tienes a la del que te da la ropa. Mercy Boutique dice. Mercy Boutique, además, saludo Mercy, bellísima la boutique de Mercy. Y feliz aniversario porque tuvieron el segundo aniversario. Y allí estuvimos nosotros, Así mismito. muy rico. Yo tenía una tienda que me daba Ropa. la ropa. Y entonces yo tenía mucha ropa porque el programa era diario. Ya. Diario, todas las noches, de 12 a 1 de la madrugada. De todas formas, Un es una late show. excusa. Es una excusa. ¿Qué La cara. Tienes la misma cara dura de tu madre, la misma que está por allá atrás. Esa es la verdad. Bueno, mira, de verdad que No, pero- eso es una patología. No, yo sé. Mira, te puedo decir una anécdota. Mira, mi compañera de trabajo me acaba de decir, porque yo le dije del rollo de esta semana, y me dijo, ay, esa soy yo. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dijo, si tú no sabes lo que yo acabo de comprar y cuánto yo pagué por eso. Imagínate tú, una cosita de esta de piel, que literalmente es así, Ajá. para coger las llaves. Ah, una especie ¿Cómo de una llavero. cosita de llavero? Un llaverito. De piel. ¿Tú sabes cuánto pagó ella por esa cosita de piel? Porque es de una marca ahí. 150 pesos. Alabado sea el Santísimo. Por una cosa que aguanta las llaves. 150 Porque lo tenía que comprar. pesos, no, 150 dólares. Dólares, perdóname, caballero. Dólares. Que se le sale el cubano. Se le hasta con sale, el dinero. el cubiche se le sale hasta por el dinero. Entonces, di tú, Y yo jamás me gastaría eso en una cosita de llavero. bueno, Una cartera, sí. Bueno, pero es que a ella le gustó. ¿qué le gustó? No, yo sé, pero los gustos se hicieron Y colores. tiene el billete. Ah, sí. Pero la señora, bueno, ella misma se confiesa que es compulsiva, ella compradora sí, compulsiva. ella sí. Eso es una patología que debe tratarse. Yo considero que una persona que no puede dejar de comprar cosas que realmente no necesita, debe tratarse con una psicóloga o un psicólogo, porque eso viene, eso oculta o trata de sustituir problemas de ansiedad, Claro. otros Autoestima trastornos, también. depresión, compran para Sí, claro. sentirse agradables en ese momento. Como surge la dopamina
No sé cómo, no sé si lo estoy diciendo bien. Estoy No, está ahí bien. haciendo un Spanglish. Bueno, ¿Dopamina? sí. Sí. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, Está bien ¿sí? dicho la dopamina. Ah, ok. Sí, te Aumenta. aumenta la dopamina porque estás comprando y ya después, Eso pasa. ya se pasa. Se Es rápido. desinfló. Y ese Es es el rápido. problema, que vuelven a comprar para sentirse... No, yo Es con. como, Ya. es como el fumador. Claro. Sí. No, es una adicción. ¿Entiendes? Es una que termina en adicción. un cigarro y ya Es otro. adictivo, es adictivo. Ya. No me mires. No me mires, que me estás mirando, no me mires a mí. Te estoy vigilando desde Mira, aquí. no me mires. Te vigilo desde aquí. Mírame de allí, sí. Oye, hay personas, yo conozco personas que se compran cosas, prendas de vestir, no les sirven y no las devuelven Eso es lo que yo no entiendo. y las dejan ahí. Eso Y es lo entonces que se yo no compran entiendo. otra. Bueno, eso es más o menos como por falta de tiempo, yo pienso. Bueno, eso Acuérdate también. Bueno, acuérdate lo bueno. que te pasó a ti con el vestido. ¿Ya le quitaste el No, tapico al vestido? no, No ahí, me hables del ahí. vestido que todavía no he ido a la tienda. El Tú ves, Señores, el es lo vestido. mismo que le pasa a la compradora que no le sirve la ropa y al final termina guardado y se... Para los que no lo sepan, lo voy a decir ahora. Es el vestido de la graduación de ella. Si ven el primer show, el vestido de su graduación. Que fue en junio. Que tenía un chirimbolo de eso, de tinta, que sí. Sí, la cosa plástica si se esa le que- quita, se mancha la ropa y no sirve. Seguridad. Y no he ido a la tienda Y para que tiene me lo el quiten. chirimbolo todavía, el vestido. ¿Eh? Sí. No lo he lavado porque tiene la vaina esa. No, pero ella no es compulsiva, ella No, yo no. Ay, mi caramelito, por favor. Bueno, hay personas que tienen ese problema. No, yo sé. Muchas personas. Puedes flitear con la idea, pero si es de verdad seria, ¿Cómo es? compulsiva. ¿Puedes qué? ¿Puedes qué? Flirtear. No es esa palabra. ¿Eh? Flirtear. 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 De flirt. Eso es lo que quería De decir. flirt. Flirtear. De flirt. you Ajá, know, right. con la What's idea, up? pero si eres de verdad una seria compulsiva, entonces sí debes de coger un poquitico de ayuda profesional, normal. Ah, voy a un dato muy interesante. Cuenta. Según las estadísticas, Ajá. ¿tú sabes quiénes son más compulsivos? ¿Los jóvenes? Las mujeres. Ah, eso es bueno, normal. Las Si mujeres. nosotros nos encanta shopping. Las mujeres. Cuando tú ves un hombre feliz en el mall, No hay gente. muy Bueno, raro. de que los hay, los De hay. que los Pablo. hay. Los hay, yo sé, pero normalmente lo normal es que están ahí esperando por la esposa. Bueno, a ver porque- cuándo termina de hacer shopping. bueno, yo iba a acompañarte a ti y a tu tía. Feliz. Y me he sentado también porque yo sé Porque cómo es. no- Ustedes saben nos cómo es el mambo. tardamos, yo sé, yo Es sé. complicado. Es complicado. Entonces, mira, ese, yo no diría trauma, porque no es un tampoco trauma. es un trauma. Pero es una adicción, Es un trastorno es un trastorno psicológico. Psicológico, sí. Sí, Está considerado un trastorno psicológico del siglo XXI. del siglo XXI. Bueno, imagínate tú con todo es el cierto. shopping online. No, Es tan fácil. Eso le puso la tapa al pomo. Así mismito. Eso le puso la tapa al pomo. Yo creo que la pandemia vino a agudizar todo. Que le cuá. Porque entonces la gente Le vamos a ordenaba echar- los mandados y todo. Oye. No. Ahora todo el mundo le echa la culpa a la pandemia. No, perdón. A ver, Oye, La eso pandemia viene- cambió varias cosas. Eso viene desde María Antonieta. sí, pero es que con la pandemia se dispararon las compras online. Sí. Y la gente se acostumbró al clic. Correcto. Sí. Oye, yo conozco gente que desde la pandemia Ay, qué- empezaron a comprar los mandados por internet. Claro. Es más Y te lo cómodo. traen a la puerta, si es carne, si es leche, si Pero, es huevo, oye, pero todo eso- ahí refrigerado. Pero eso es un adelanto del siglo XXI. Claro que sí. Tú sabes el tiempo que uno gasta en el grocery. Pero no vamos a mezclar la gimnasia con la magnesia. No tiene nada que ver eso, que tú tengas la comodidad de llamar por teléfono y decirle, taca, taca, o por internet, por supuesto, mejor. Por internet, entonces así, taca, y te traen los mandados a la casa. Claro. Eso es una maravilla. Claro. No, eso no es una maravilla. Sí, señora. Porque más nunca la gente hace ejercicio. Llega Bueno. a la casa, se estira en el sofá
y se acabaron los ejercicios, se acabó la caminar, se Pero acabó la... atiéndeme un momentico. Una persona mayor en su casa Bueno, una persona mayor ya es otra cosa. va... Sí. Pero la mayoría de la gente que pide las compras por internet no son mayores. No, son perfectamente capaz de ir, Pueden caminar. perfectamente ir a caminar. ¿Qué comprar las cosas. retrógradas son? No, señor. Eso es una... Sí, es retrógrada. Eso es un adelanto. Yo que soy yo que soy el joven de la tercera edad. Por poco. Me traicionó el subconsciente. Me traicionó el subconsciente. Pero yo que soy el joven de la tercera edad, estoy a favor de una cosa que es conveniente. Escríbanos y díganos quién tiene la razón. Por Bueno, favor. aquí tiene la razón. Tengo a mami. a 4, porque hay otra que está por allá arriba, que después cuando salga de aquí lo vea, me cae en pandilla. Se pone a dormir en la sala. A pescozones cibernéticos me pone. Por favor, señores. Ahora, este problema viene de María Antonieta, que tenía como 300 vestuarios en Francia. Esa era una compradora compulsiva. Bueno, pero todos los reyes y todas Por las e- reinas me imagino que tenían Por eso 3.500 la vestidos. guillotinaron, porque era demasiado. No, Lo y que pasa es que- además con el problema que había con los baños, que se bañaban una vez al mes, de la peste. No, levantaban el miriñaque y ahí mismo hacían fuy, fubú, pupú y papá. No digo Y yo seguían que tiene que tener un closet. en los palacios. Los palacios no son lo que... Bueno, vamos a seguir. Eso es otro día. Siga. Sí, Otro caballero, día para el pan. que vaya. ¿Tú no conoces a nadie compulsivo, a mí de esa amiga tuya? Eso pasa con cualquiera. Joven, mujer, hombre. No importa. A ver, Eso no tiene les voy a categoría. decir una cosa. A ver. A A ver. Yo tengo mi punto de vista en eso. Ay, qué A bueno, ver. qué bueno. A ver, A ver. estamos en una sociedad totalmente Consumista. consumista. Es cierto. Eso es cierto. Entonces, estamos es cierto. expuestos todo el tiempo a ese problema. Óyeme, tú vas al Día de los Enamorados a la tienda y ya te encuentras cosas del Día de las Madres. Sí, ya. Por favor. Ya empieza. Bueno, porque es que es lo que hablábamos, lo que tú decías. Es una sociedad consumista Ah, yo que sé. ponen las cosas, pero hace muchos años que eso se hace. Ustedes lo ven ahora, pero cuando yo era joven, de 17 años en Nueva York, pasaba lo mismo. En Macy's ponían muy adelantado. Terminaba Thanksgiving, inmediatamente ya ponían Sí, pero Navidad. Sí. ahí es lo que te estoy diciendo. Déjame disfrutar Cada. cada festivo. Ajá, sí. Bueno, No me atiborres de cosas. No, y Porque este además año- Todos los años hay cosas nuevas. Cada día los productos, como vienen de los... sí. Ajá. Esos mismos que tú conoces. Sí. Sí. Duran menos, Sí, claro. se rompen, Sí. tienes que volver a comprar. Y caemos en el consumismo y la competencia. Ya. Porque ahora tú en Navidad alumbras esta casa espectacularmente con las nuevas luces Oh. y el del frente, que es comprador compulsivo, te dice, coño, mira qué clase de luces se tiró Marco. Ahora tengo que. Espérate, ahora yo no me puedo quedar Porque con las guirnaldas de colores esas del Es la tiempo de com- Eso popó. pasa, La de verdad. com- Sí, yo Estamos. sé. Claro. Eso pasa. Es la competencia. Muy ¿Entiendes? difícil, es muy difícil, Es muy no difícil. caer en eso. Sí, Muy Sí. difícil. pero bueno, esa es una parte también, no se debe llevar a extremo. No, claro. No se debe llevar a No, extremo. claro. Pero es una cosa bonita, o sea, a mí, de verdad que a mí me gusta vestir bien. Desde bebé. Bueno, mira, evidentemente, mira cómo está vestido hoy, caballero. Mira Estaba qué chulería, mira qué pepillísimo. chulería. Mira la cara. Bueno, eso estamos bromeando. A mí me Eso gusta en Cuba vestir. se dice, ven acá, tú vas a salir hoy. Sí, Porque ¿verdad? era la ropita de salir. No me hables de eso, que bueno, me voy para atrás y tengo que decir otra anécdota. Anécdota. No voy a decir no. No, dijo que si no. Si no, lo tengo que decir, pero no. Ah, bueno. Eso siempre me dice abuela. Me dice, ¿y dónde tú vas tan bonita? Y yo no me voy a ningún lugar.
No, porque es verdad. Pero yo entiendo que a la juventud le gusta vestirse bien, Hombre, claro. porque yo soy un joven de la tercera edad Claro. que me gusta vestir bien. Entonces, es normal que eso suceda, pero si tú cuando tú tengas un par de zapatos Ajá. que lleves 3 meses y no te lo pones, no te lo vas a poner más. Sí, claro que no. No te lo vas a poner más. No, igual con la ropa. Y lo mismo con la ropa. Igual con la ropa. Y lo mismo con la ropa. Y vas acumulando, y vas acumulando, y vas acumulando, acumulando. Y cuando vienes a ver, no te cabe la ropa y tú dices, pero qué barbaridad. Pero Tengo que ampliar el closet porque no me cabe la ropa. pero esa es la importancia de hacer spring cleaning. Ah, sí. Cada año uno debe de ver qué es lo que uno usa, qué es lo que no usa. Claro. Porque se acumula, como tú dijiste, se acumula y de repente tú dices, yo no tengo nada para ponerme. Claro. Pero si tienes una pila de ropa. Y Ahora, además, energéticamente, eso es fatal. es fatal. Eso también, porque sí. además, Tienes que hacer todo lo que no se usa, hay que sacarlo porque eso es energía negativa. y además, señores, No, estancada. además, hay tantas personas que no tienen que ponerse, que da Donar, pena. Hay que donar. Hay que Ah, donar. ya, hay que claro, todo lo donar. por llevo- supuesto. Yo todo lo llevo a Goodwill. Sí, Sí, yo también. Yo cuando hago spring cleaning, toda esa bolsa, ahí los Salvation Army. Y- trucks que tienen, los camiones que tienen. Ajá. Y eso, bueno, además que no tienes hay personas que tú los conoces y te dicen, mira, además a mí no me gusta regalar cosas muy, muy usadas. No, hombre, Porque no. eso eso No, me tampoco parece no, tampoco no. denigrante. Sí, 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 sí. Yo me denigro haciendo eso. Bueno, No, son claro. las cosas que están en buen estado. Son cosas que están en Ajá. buen estado y hay gente, mucha gente, que a lo mejor alguien me está mirando, que tienen cositas que no le sirve y la tienen ahí. Regálasela a un amigo, además a No, personas. los primos, o tú los sabes primos. ¿Verdad? las memorias que yo tengo tan lindas de que mi prima Pari o mi tía o cualquiera que me han regalado bolsas de ropa que ya ellas no quieren y como tenían más, o estaban un poquitico más mayor que yo, era como un shopping spree gratis. Y yo decía, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Claro. Y le das esa alegría. Ahora yo lo hice con la primita chiquita mía, con Elaine. Yo le di la ropa mía y ella súper feliz. Y a Elaine le sirve porque Elaine ha Y a Elaine le crecido. encanta, claro, sí. Claro. Ahora está empezando en... Hay Yo no sé. otro elemento de las mujeres que tienen, y me van a perdonar, el afán de las carteras. Yo conozco una persona muy de cerca que lo que me pasaba a mí con los zapatos le sigue pasando con las carteras. ¿Quién Tiene será? una cantidad de carteras. ¿Quién pero será? Es verdad que ha donado, ha regalado, Sí. pero porque además esa cartera, en esa cartera usted se puede encontrar un martillo, un serrucho, las Sí. llaves de aquí, de esta casa, que ya no se usan. Es pero como están ahí. la cartera de Mary Poppins. Que cualquier cosa tú puedes encontrar Sí, ahí. sí, sí. Un pañuelo de cabeza, un pañuelo, Sí. detergente, te puede encontrar aspirina, Alka-Seltzer, diazepam. Es así de grande la cartera. Ella es un jabuco. ¿Te acuerdas en Cuba? La java, la famosa java. La java de los de la La bodega. java de la bodega. Así. Óyeme, eso es... tú lo sabes quién es. Yo sé Pero perfectamente. no quiero mencionar porque no quiero herirse. Una persona que no está aquí ahora, que no, ¿me entiendes? No, a mí lo que más me gusta es cuando está buscando algo. Ah, no. Mira, la java. Ella hace así, al revés. ¡bum! Yo Y ahí empieza a buscar Yo sé. el cigarro, el martillo. Mira, una de las cosas que sí fue buena de las compras que yo hice fue un organizador de cartera. Se lo debo. Organizador de cartera. Sí, que una cosa que tú pones adentro de la cartera que te lo organiza, que tiene espacio para esto. Ajá. Ay, qué bonito. Eso se lo tengo que regalar. La persona esta tiene uno vacío, todo está metido. Ay, no, mentira. Sí, yo creo que ella lo usa como otra cartera. Ahora que me acuerdo bien. No, pero ella no es compulsiva. No. No, que va, eso no, eso es. Bueno, vamos a seguir con Pero bueno, con mira. la compulsividad. Yo lo que sí voy a decir es que tengo unos tips para las
la gente que pueden caer en las compras compulsivas como yo. Ajá. Que de verdad que me ha ayudado. Qué Porque buena. si yo no hago, por ejemplo, si yo no hago una lista de todas las cosas que yo necesito, Oh, que son para muchas. Son bueno, muchas. tú sabes, las cosas que de verdad necesito, no lo que yo quiero. Ah, Y quedarte con esa lista, ir para la tienda, solo la lista, nada más. Otro tip también es ponerte un máximo. el máximo de dinero. ¿Cómo que se dice? Presupuesto. Un presupuesto, Ah, un caballero. presupuesto, Es que un tú sabes, el presupuesto. Spanglish se me va. Espérate que tengo algo en el ojo. Una pestaña. Ay, Dios mío. Bueno, Entonces, caballero, ¿qué sigue estás los consejos. hablando? Ah, hablando de los consejos. De los consejos. Entonces, ponerte un presupuesto, aparte de la lista. Y tú ya más o menos con la lista ya tú sabes que las cosas que tú normalmente compras, esto va a costar esto, esto va a costar esto, y ya tú tienes un presupuesto. Porque déjame decirles a ustedes y a todos nosotros aquí que la compulsividad de las compras puede degenerar en algo mucho peor, que es la gente que acumula. Ay, sí, La eso gente sí que es otra acumula cosa, y que vaya. empieza a acumular. Y entonces Sí. la casa se le empieza a reducir. Porque son paquetes por todos lados, pantalones por acá, Y había un ropa que show no se de pone. todo eso, de todas las personas Ay, que vivían en una miseria. Bueno, viven. sí, viven. porque- No, hay gente que tiene dinero, mucho dinero. Ay, no, Hay gente que tiene sí. dinero. El garaje era un varaúnda Sí, o sea, y solo pueden caminar así y así. una varaunda de cosas. Y entonces ese show era yo lo vi Muy muchas popular, veces. yo también lo veía. Sí. Había personas que dormían en una colchoneta en el suelo y todo lo demás lleno de tarecos y de cosas. No, yo sé. Así es como uno se da cuenta que de verdad que yo estoy bien. No, tú estás bien. Tú estás bien, estás bien. No, pero independientemente de eso, trae otras consecuencias. Claro. Porque, por ejemplo, tú empiezas a comprar compulsivamente, pero es que esto te va a enredar en deudas. Por supuesto. Entonces, las deudas te van a traer depresiones, te van a traer problemas con tu pareja. A lo mejor Claro. tienes tu pareja. A Claro. lo mejor eso te lleva hasta el divorcio. Quiero hacer una aclaración. Esto que estamos hablando Ajá. no tiene nada que ver, para que alguien no se vaya a trastocar, con personas que coleccionan. No, esas son Algo. dos Pero cosas eso es otra diferentes. Son cosa. colecciones. No. Confúndala, No, Ignacia, yo no con lo la confundo, no quiero que alguien se confunda. Nadie. Que alguien se confunda con que, no, a mí me gusta coleccionar cosas. Bueno, eso es otra cosa. Usted es un coleccionista Sí, claro. que tiene, puede tener una colección, diferentes colecciones. Yo colecciono caballos de No, ya iba a decir, verdad. ¿dónde están los caballos? Porque nunca en la vida me regalaban un caballo. Tenía muy buenos caballitos de juguete. Y entonces yo colecciono caballitos de esos tipos. Yo colecciono Sí. objetos antiguos. Por ejemplo, una máquina de escribir antigua. Me encanta tener antigüedades. Aquí las tengo. Algún día vamos a No, y a eso, verlas. tía Eli tiene una colección de gaticos. De gatos. A ella le encantan los de gaticos. gatos, de sí. juguetes, pero una colección lindísima. Sí, eso es aparte. Perdón. Eso es coleccionista. Eso no es Pero comprar es una compulsiva, colección, ¿no? eso no tiene nada que ver con... No. No mezclemos, como Claro. dije, la gimnasia con la magnesia. Una cosa que quiero decir. Ajá. Le quiero decir las gracias a Marquito Valdés de Colombia, que nos está... De Cali, Colombia. De Cali, Colombia, que nos Y está eso me toca, comentando. eso me toca a mí. Sí. Vete. Y siempre le gusta, le pone like, nos está apoyando. Entonces, un fuerte beso para ti, Marquito. Tenemos que hacer una lista, de verdad, porque son muchos los que nos No, están yo sé. escribiendo. Uno la ve. Misora García, que también nos sigue, Así y con mismito. mucho cariño. Ana Lourdes Cuesta, que también nos sigue y nos pone cosas muy agradables y muy bonitas. Y necesitamos que toquen la campanita y que además de eso, no solamente eso, que se suscriban. Nos ayudan con las suscripciones, con los likes y con la campanita, que eso es, ya ustedes saben que
imprescindible. Abuelo, antes de terminar, quiero darle las gracias a Wachi de River Beauty Salon por mantenerme este look tan bello, este cabello tan lindo. Y también a Mercy Boutique. Todas las gracias por siempre estar atenta. Y tienen que ver la nueva colección de ellos. Está bello, está bello. Bueno, ya nos tenemos que ir. Así que si te gustó, dale un like. Y compártelo. Y acuérdense de la campanita.